mi hermana gemela favorita, me robó mi ensayo universitario y la expulsaron. Años después, sedujo a mi prometido 7 días antes de nuestra boda. Pero cuando confesó borracha toda la verdad, y él volvió suplicando, mi respuesta los dejó destrozados. Tengo 27 años, trabajo como diseñadora gráfica freelance, y hay una historia que llevo cargando desde hace más de un año que necesito sacar de mi pecho porque básicamente destruyó todo lo que creía que tenía construido. No es fácil hablar de esto, la verdad. Pero supongo que ya es hora de que alguien escuche mi versión de lo que pasó, porque créeme, la versión que mi familia cuenta es completamente diferente. Y lo peor de todo es que no sé si algún día voy a poder superarlo del todo, pero al menos ahora puedo hablar de ello sin que se me quiebre la voz cada 2 minutos. Así que supongo que eso es progreso. Déjame empezar por el principio. Soy gemela, o sea, tengo una hermana gemela que se llama Savannah, y somos idénticas, tipo literalmente la misma cara, el mismo cuerpo, todo. Cuando éramos niñas la gente no podía diferenciarnos ni aunque quisiera, y mis padres solían vestirnos igual porque, ya sabes, es lo que hace la gente con gemelos, como si fuéramos muñecas o algo así. Pero aquí está la cosa, y esto es importante. A pesar de que éramos físicamente idénticas, mis padres siempre, y cuando digo siempre es siempre, trataron a Savannah como si fuera especial, y a mí como si fuera su sombra aburrida. No sé cómo explicarlo bien, pero desde que tengo memoria Savannah, era la niña de oro, la princesa, la que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, mientras que yo era básicamente invisible a menos que hiciera algo mal. Te doy ejemplos concretos porque sé que suena raro. Cuando teníamos como 8 años, las dos queríamos tomar clases de piano. Mis padres le pagaron un profesor privado a Savannah, pero me dijeron que yo podía aprender viendo sus clases. Cuando teníamos 12, Savannah quería un teléfono nuevo, y lo consiguió al día siguiente. Pero cuando yo pedí uno porque el mío estaba literalmente roto, me dijeron que tenía que esperar a mi cumpleaños que era en 6 meses. Y sí, ya sé lo que estás pensando, que tal vez yo era problemática o algo, pero te juro que no. Yo era la niña buena, la que sacaba excelentes calificaciones, la que ayudaba en la casa sin que me lo pidieran, y aún así, era como si no existiera para ellos. Savannah podía llegar tarde, saltarse la cena, gritar y hacer berrinches, y mis padres solo decían, «Ay, es que tiene carácter fuerte». Pero si yo llegaba 15 minutos tarde me daban un sermón de media hora sobre la responsabilidad. Crecimos así, con esa dinámica enfermiza donde ella podía hacer lo que quisiera, y yo tenía que ser perfecta solo para recibir el mínimo de atención. Y lo peor es que Savannah lo sabía, o sea, ella sabía perfectamente que era la favorita y lo usaba a su favor. Si quería algo mío, se lo llevaba, y cuando yo me quejaba mis padres me decían que dejara de ser egoísta, que compartir es de buenas hermanas. Si teníamos una pelea, no importaba quién hubiera empezado, yo siempre terminaba castigada porque se supone que yo debía ser la madura, la que cediera. Era agotador, honestamente. Y llegó un punto en el que dejé de intentar ganarme su aprobación porque claramente no iba a pasar nunca. Las cosas se pusieron realmente feas cuando llegamos a la universidad. Las dos aplicamos a la misma universidad, una bastante buena en el estado, y las dos quedamos aceptadas. Yo estaba estudiando diseño gráfico y Savannah estaba en literatura. Y durante el primer año las cosas fueron relativamente tranquilas porque casi no nos veíamos en el campus. Pero en segundo año teníamos que tomar una clase de escritura creativa obligatoria, y aquí es donde todo empezó a desmoronarse de verdad. La clase requería que escribiéramos un ensayo personal largo, como de 20 páginas, sobre alguna experiencia significativa de nuestras vidas. Yo trabajé en ese ensayo durante semanas, literalmente semanas, porque escribir no es mi fuerte y quería hacerlo bien. Escribí sobre cómo se sentía crecer siendo invisible en tu propia familia, sobre el favoritismo, sobre todo el dolor que había cargado durante años. Fue súper personal y honesto, probablemente demasiado, pero la profesora nos había dicho que quería vulnerabilidad y autenticidad. Le mostré el ensayo a Savannah una noche porque vivíamos en el mismo dormitorio, cosa que fue terrible idea en retrospectiva, pero mis padres habían insistido en que viviéramos juntas para ahorrarse dinero. Ella lo leyó y dijo que estaba bueno, que era emotivo y eso, y yo me sentí bien porque era raro que me diera un cumplido. Lo que no sabía es que esa misma noche, cuando yo me quedé dormida, ella copió mi ensayo completo de mi laptop. Como una semana después, la profesora me llamó a su oficina y me dijo que necesitábamos hablar sobre mi trabajo. Yo llegué pensando que tal vez había sacado una mala nota o algo, pero no. Resulta que Savannah había entregado mi ensayo, palabra por palabra, como si fuera suyo, y lo había entregado 2 días antes que yo.
Me quedé ahí sentada en esa oficina sin poder creerlo, tipo literalmente sin palabras, mientras la profesora me mostraba las dos copias idénticas y me preguntaba qué había pasado. Le expliqué toda la situación, que era mi ensayo, que tenía los borradores guardados con fechas anteriores, que tenía notas en mi cuaderno sobre el proceso de escritura, todo. La profesora me creyó, gracias a Dios, porque cuando revisó las fechas de los archivos y mis notas, quedó claro que yo era la autora original. Pero me dijo que tenía que reportarlo oficialmente, porque era un caso claro de plagio, y la universidad tiene políticas estrictas sobre eso. Y aquí viene lo que cambió todo. Reporté a Savannah por plagio. No lo hice para vengarme ni para arruinarle la vida. Lo hice porque era lo correcto, y porque estaba harta de que me pasara por encima constantemente sin consecuencias. La universidad tomó el caso súper en serio, porque el plagio es básicamente el peor crimen académico que puedes cometer, y después de una investigación que duró como un mes, expulsaron a Savannah. No solo la expulsaron, sino que la pusieron en una lista negra que compartieron con otras universidades del sistema estatal, lo que básicamente significaba que no podía transferirse a ninguna otra universidad pública en el estado. Fue devastador para ella, obviamente, y cuando mis padres se enteraron, explotaron. Mi madre me llamó llorando, gritándome que cómo había podido hacerle eso a mi hermana, que había arruinado su vida, que era una envidiosa y una mala hermana. Mi padre fue peor. Me dijo que era una vengativa, que siempre había sido resentida con Savannah porque ella era más carismática y más querida que yo, cosa que fue como una puñalada en el estómago, porque básicamente estaba confirmando todo lo que yo había sentido durante años. Intenté explicarles que ella me había robado mi trabajo, que yo no había hecho nada malo, pero no querían escucharme. Para ellos, yo era la villana de la historia, la hermana celosa que había destruido el futuro de su hija favorita. Después de eso, básicamente corté contacto con mi familia. No fue una decisión dramática tipo, me voy y nunca los volveré a ver. Fue más bien que dejé de contestar llamadas, dejé de ir a las cenas familiares, dejé de intentar que me vieran como algo más que la hermana problemática. Fue liberador, honestamente, dejar de buscar su aprobación. Me enfoqué en terminar mi carrera, conseguí un trabajo part-time en una agencia de diseño pequeña, y básicamente construí mi propia vida sin ellos. Era solitario a veces, no voy a mentir, pero era mejor que estar rodeada de gente que me hacía sentir como basura. Y entonces, conocí a Ethan. Esto fue en mi tercer año de universidad, en una clase de fotografía que tomé como electiva. Ethan estudiaba marketing. Tenía como 23 años porque había entrado tarde a la universidad, y era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar. ¿Dónde estaba? No sé cómo explicarlo bien, pero tenía esa energía que te hacía sentir cómoda inmediatamente, como si pudieras contarle cualquier cosa y no te iba a juzgar. Nos hicimos amigos primero, tipo pasábamos horas hablando después de clase sobre todo y nada, y eventualmente esa amistad se convirtió en algo más. Empezamos a salir oficialmente como 6 meses después de conocernos, y fue la primera vez en mi vida que sentí que alguien me veía realmente, ¿sabes? Ethan me escuchaba cuando hablaba. Recordaba cosas pequeñas que yo mencionaba casualmente. Me hacía sentir importante y valorada. Le conté sobre mi familia, sobre Savannah, sobre todo el infierno que había vivido, y él fue súper comprensivo. Me dijo que entendía por qué había cortado contacto, que merecía estar rodeada de gente que me apreciara, y que él iba a ser esa persona para mí. Y durante 4 años lo fue. 4 años de una relación que pensé que era sólida, de construir una vida, juntos, de planear un futuro. Ethan me propuso matrimonio un martes random de abril, nada súper elaborado ni nada, solo nosotros dos en nuestro apartamento viendo una película, y me preguntó si quería casarme con él. Dije que sí sin pensarlo 2 veces porque era lo que quería, estar con él para siempre, construir la familia que nunca tuve. Me puso un anillo que había comprado con sus ahorros. No era nada extravagante, pero era perfecto, y empezamos a planear la boda para ese mismo año en septiembre. Aquí es donde empezaron los problemas, aunque en ese momento no los vi venir. Ethan empezó a insistir en que invitara a mi familia a la boda. Yo le dije que no, que llevaba años sin hablarles, y que no quería drama en el día más importante de mi vida, pero él insistía en que era importante, que era mi familia, que me iba a arrepentir de no tenerlos ahí. Su madre linda también se metió en el asunto, diciéndome que entendía mi situación, pero que las bodas eran momentos, para sanar, para reunir a las familias. Yo cedí eventualmente porque pensé que tal vez tenían razón, que tal vez era hora de ser la persona más grande y darle una oportunidad a mi familia. Les mandé invitaciones a mis padres y a Savannah como 3 meses antes de la boda. No esperaba que vinieran honestamente,
y una parte de mí esperaba que rechazaran la invitación para no tener que lidiar con la incomodidad de verlos después de tanto tiempo. Pero respondieron que sí iban a ir, los tres, y que estaban emocionados de verme y de conocer a Ethan. Me pareció raro porque no habíamos hablado en años, y de repente actuaban como si todo estuviera bien, pero Ethan estaba tan feliz de que hubieran aceptado que no quise arruinar su entusiasmo. Una semana antes de la boda, exactamente una semana, Ethan me dijo que mis padres querían reunirse conmigo para hablar antes del evento. Dijo que querían disculparse, que querían arreglar las cosas, y que sería bueno que nos viéramos en un lugar neutral, tipo un café o algo. Accedí porque, no sé, supongo que una parte de mí todavía tenía esperanza de que tal vez podíamos tener una relación normal. Quedamos de vernos en un café cerca de mi apartamento un miércoles por la tarde. Llegué al café con Ethan, y mis padres ya estaban ahí sentados en una mesa del fondo. Me acerqué sintiendo los nervios en el estómago, y entonces la vi. Savannah estaba ahí sentada con ellos, sonriendo como si nada, como si no me hubiera robado mi trabajo y arruinado mi último año de universidad. Me congelé, literalmente no podía moverme, y le dije a Ethan que me habían engañado, que yo había accedido a ver a mis padres, no a ella. Mis padres empezaron con un discurso sobre la familia y el perdón, y lo importante que era que Savannah y yo arregláramos nuestras diferencias antes de la boda, porque era un evento familiar y bla bla bla. Me levanté de la mesa y me fui. Simplemente me di la vuelta y salí del café sin decir nada. Más porque sabía que si me quedaba iba a explotar o a llorar o las dos cosas. Esperaba que Ethan me siguiera, ¿sabes? Esperaba que entendiera que me habían traicionado otra vez, que me habían mentido para forzarme a ver a Savannah, pero no me siguió. Se quedó ahí en el café con ellos, y cuando finalmente regresó al apartamento como 2 horas después, me dijo que había estado hablando con mi familia, que ellos solo querían lo mejor para mí, que Savannah estaba realmente arrepentida. Le dije que no me importaba, que ellos habían demostrado una y otra vez que no les importaba yo sino solo Savannah, y que no quería volver a verlos nunca. Ethan se enojó. Me dijo que estaba siendo inmadura, que estaba arruinando la oportunidad de sanar mi relación con mi familia. Discutimos horrible esa noche, gritamos cosas que probablemente no debimos gritar, y él terminó yéndose a dormir a casa de su madre. Pensé que solo necesitaba tiempo para calmarse, que al día siguiente hablaríamos y lo resolveríamos como siempre hacíamos. Pero al día siguiente no volvió. Ni al siguiente, ni al siguiente. Durante 7 días, una semana completa, Ethan me ignoró completamente. No contestaba mis llamadas, mis mensajes, nada. Fui a casa de su madre, y Linda me dijo que no estaba ahí, que necesitaba espacio, que le diera tiempo. Yo estaba desesperada, tipo completamente perdida, porque la boda era en una semana y mi novio había desaparecido. Intenté contactar a sus amigos, a su hermano, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba, pero nadie me decía nada o genuinamente no sabían. El 5.º día, sin saber nada de él, empecé a cancelar los arreglos de la boda. Llamé al lugar del evento y les dije que necesitaba cancelar. Llamé al fotógrafo, al servicio de catering, a todo el mundo. Perdí los depósitos, obviamente, pero no me importaba porque era claro que la boda no iba a pasar. No puedes casarte con alguien que ni siquiera te habla, ¿sabes? Lloré. Tanto durante esos días que pensé que no me quedaban más lágrimas en el cuerpo. Mis amigas venían al apartamento a quedarse conmigo, porque estaba literalmente destrozada, sin entender qué había pasado, cómo habíamos pasado de estar comprometidos y felices a esto. Y entonces, el día que se suponía que era mi boda, vi los posts en redes sociales. Ethan se había casado ese día. Con Savannah. Mi prometido se había casado con mi hermana gemela en el mismo día que se suponía que nos casábamos nosotros. No tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Tipo, es como si mi cerebro no pudiera procesar lo que mis ojos estaban viendo. Había fotos de ellos en traje y vestido blanco, sonriendo, con mis padres a su lado súper felices. Era surreal, como una pesadilla de la que no podías despertar. Me costó meses, literalmente meses, poder funcionar normalmente después de eso. Dejé de comer bien, bajé como 8 kilos, no podía dormir, pasaba días enteros en la cama sin energía para hacer nada. Mis amigas se turnaban para venir a cuidarme porque honestamente no sé si hubiera sobrevivido sin ellas. Eventualmente conseguí una terapeuta y empecé a trabajar en todo el trauma, no solo de la boda, sino de toda mi vida, del rechazo de mi familia, de todo. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. Pasó un año completo, un año entero en el que no supe nada de ninguno de ellos, y entonces Linda me contactó. Me mandó como 20 mensajes seguidos un martes por la noche, pidiéndome que por favor la escuchara,
que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Al principio la ignoré porque obviamente no quería saber nada de la madre del hombre que me había destruido, pero ella siguió insistiendo, diciendo que me debía una explicación, que yo merecía saber la verdad. Eventualmente accedí a reunirme con ella en un parque público, un lugar donde hubiera gente alrededor por si acaso. Linda llegó llorando, con los ojos rojos e hinchados, como si llevara días sin dormir bien. Se sentó frente a mí y me pidió perdón. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida al presionarme para que invitara a mi familia a la boda. Y entonces me contó todo. Resulta que después de que yo me fui del café ese día, Savannah y mis padres se quedaron hablando con Ethan durante horas. Le llenaron la cabeza de mentiras sobre mí. Le dijeron que yo había sido una hija problemática toda la vida, que había inventado historias sobre el favoritismo porque era celosa, que había arruinado la vida de Savannah por envidia pura. Le dijeron que yo era manipuladora, que probablemente le estaba mintiendo sobre muchas cosas, que tenía que tener cuidado conmigo. Ethan, según Linda, empezó a dudar de mí. Empezó a cuestionarse si realmente me conocía, si había señales que había ignorado. Savannah aparentemente le mostró recortes de periódico viejos de cuando la expulsaron de la universidad, tergiversando la historia para que pareciera que yo había mentido sobre el plagio para hacerla expulsar. Mis padres respaldaron cada mentira que Savannah contó, pintándome como una persona horrible y vengativa. Y Ethan, el idiota, les creyó. Les creyó a ellos sobre mí, después de 4 años de relación. Linda me dijo entre lágrimas que Savannah básicamente sedujo a Ethan durante esa semana en que él no me hablaba, que lo convenció de que ella era la hermana buena, la que realmente lo amaba, la que no le iba a mentir nunca. Y la parte más retorcida es que Ethan accedió a casarse con ella no porque realmente la amara, sino porque ya había gastado tanto dinero en la boda, porque se sentía avergonzado de cancelar todo, porque Savannah le dijo que podían hacer que funcionara. Linda me confesó que desde el día de la boda supo que era un error, que vio en los ojos de Ethan que no era feliz, pero que todos ya habían tomado sus decisiones. Me contó que durante el año que siguió, el matrimonio entre Ethan y Savannah fue un desastre completo, que Savannah se ponía cada vez más controladora y manipuladora, que Ethan dormía en el sofá la mayoría de las noches, que discutían constantemente, y que hace como un mes Savannah se emborrachó en una cena familiar y se le salió la verdad. Confesó frente a todos que había mentido sobre mí, que me había robado el ensayo en la universidad, que había manipulado a Ethan para alejarlo de mí. Lo confesó todo, probablemente porque estaba tan borracha que no podía mantener la fachada. Ethan aparentemente quedó destrozado cuando se enteró de la verdad. Según Linda, pasó días sin hablar, procesando todo, dándose cuenta de que había arruinado su vida y la mía por creerle a la persona equivocada. Intentó hablar con Savannah sobre un divorcio, pero ella se negó rotundamente. Le dijo que si intentaba divorciarse, ella iba a hacer su vida imposible, que le iba a quitar todo, que lo iba a arruinar. Y mis padres, por supuesto, la respaldaron completamente, diciéndole a Ethan que tenía que hacer que el matrimonio funcionara, que no podía divorciarse porque eso destruiría a Savannah. Linda me dijo todo esto llorando, pidiéndome perdón una y otra vez, diciendo que su hijo había cometido el peor error de su vida, y que él quería verme, que quería disculparse, que quería arreglar las cosas. Me mostró mensajes que Ethan le había mandado donde decía que yo había sido el amor de su vida, que no podía dormir pensando en lo que me había hecho, que haría lo que fuera para que lo perdonara. Me quedé ahí sentada escuchándola, y sentí... ¡ay, nada! O sea, esperaba sentir satisfacción o vindication o algo, pero solo sentía vacío. Le dije a Linda que no quería ver a Ethan, que no me importaba si estaba arrepentido o no. Le dije que él había tomado su decisión hace un año, que había elegido creerle a mi familia sobre mí, que había elegido casarse con mi hermana en el día que se suponía que era nuestro. Le dije que las consecuencias de sus acciones eran problema suyo, no mío, y que yo había pasado un año reconstruyendo mi vida sin él y no pensaba volver atrás. Linda intentó insistir. Me dijo que Ethan estaba sufriendo, que merecía una oportunidad de explicarse. ¿Y sabes qué le dije? Le dije que Ethan merecía exactamente lo que tenía: una esposa manipuladora que no lo dejaba divorciarse y una familia política tóxica que lo iba a controlar por el resto de su vida. Le dije que yo había sufrido durante un año completo por culpa de sus decisiones, y que ahora le tocaba a él sufrir las consecuencias. Bloqueé a Linda después de esa conversación, bloqueé cualquier forma de contacto que pudieran tener conmigo. Han pasado como 4 meses desde ese día, y no he sabido nada más de ellos. No sé si Ethan sigue casado con Savannah o si finalmente logró divorciarse, y honestamente no me importa.
He seguido con mi vida. Trabajo desde casa, haciendo diseño gráfico. Para varios clientes, tengo mis amigas, tengo mi paz mental. Salí en un par de citas, pero nada serio porque todavía no estoy lista para eso, y tal vez no lo esté por un buen tiempo, y está bien. La verdad es que hay días en los que todavía pienso en todo lo que pasó. Y me duele, no voy a mentir. Hay noches en las que me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera invitado a mi familia a la boda? Si hubiera sido más firme con Ethan desde el principio, si las cosas hubieran sido diferentes. Pero también sé que nada de lo que pasó fue mi culpa, que yo no hice nada malo, que fui la víctima en toda esta situación horrible. Y al final del día creo que es suficiente saber que Ethan finalmente entiende la verdad, que sabe que me perdió por creerle a las personas equivocadas, y que ahora tiene que vivir con eso para siempre. Esa es su cruz que cargar, no la mía,